quiera capturar como marcianitos. Claro, le das un pibe ese juego y te das el campo visual. Ponelo a apretar puntitos. Insulta. O sea, en cambio, esa estrategia para un chico, así no está fascinado, con las patitas sentaditos, moviéndose así. ¿Cuánto más aprieto? Dale, vos dale, le decía yo. Tú. Entonces a un chico de 5 años le podés hacer un campo visual que está, y no está así. Porque ese es el otro problema que tenemos con los campímetros, la postura. O sea, acá estás sentado, tenés un paciente en una silla de ruedas, en una cama, todo lo podés hacer con estos cascos. El software es el mismo, lo que te cambia es la carcasa. Y el hiperrespondedor, que yo decía que enmascaraba defectos anatómicos, algunos a veces, bueno, ningún glaucoma tiene un defecto acá. Esto sepan que tienen que buscar los defectos típicos en retina, el tema de los párpados, la fluctuación a largo plazo, fíjense, una escotomita incipiente, existente, real, con un defecto en el nervio presente, se repite el campo visual, aparece como una prolongación, ante la duda se repite, repetimos, y vuelve el escotoma. Este era un tilt en la cabeza, el paciente estaba ligeramente, entonces claro, el escotoma como que se corrió. Ningún escotoma real vuelve a mejorar. Entonces, ¿cómo interpretamos? Campo visual para glaucoma, ¿no? Que es la parte que tenemos. Puede ser normal o anormal. Es decir, yo hago el estudio, definí la confiabilidad, definí que podemos tener defecto o no. No hay defecto, entonces tengo un campo visual normal en mi paciente que ya sé que tiene glaucoma. ¿Es realmente ese campo visual correlacionable con el aspecto del nervio óptico? Sí, observo. O sea, significa que con o sin el tratamiento que tenga está funcionando. Es normal, pero no veo que tenga correlación con el aspecto del nervio óptico. Es decir, el nervio óptico a mí no me gusta, o hay una disociación de alguna forma. Considero la sensibilidad y especificidad del método para ver realmente si está midiendo lo que yo quiero, o busco otra cosa para medir lo que a mí me parezca que ese nervio tiene distinto que el campo no me lo pesquisa. Anormal, sin correlación lo mismo. Anormal, con correlación con la estructura del nervio, considero que el daño o la progresión del daño del glaucoma son acordes, me fijaré en la presión objetivo que tiene el paciente, si el tratamiento es adecuado, ahí haré las cosas que tenga que hacer cuando vean un glaucoma, lo verán. Fíjense la progresión de los pacientes, o sea, existe, está, uno lo repite, lo documenta. ¿Qué es lo que hacemos? Es, primer test anormal, se repite. 2 o más test anormales es un defecto real. Un test normal, valoro sensibilidad del método. Catarata y glaucoma. Sepan esto. Valoración de la agudeza visual es siempre, vos sabés, se lo he dicho a Carlos un montón de veces, ¿no? Lejos y cerca. Pinhole. Lotmar, no confíen en el Lotmar en los pacientes con glaucoma. Bajo ningún punto de vista. Se van a comer más de un problema. Miren en el campo visual la función foveal que tenga el paciente. Aún si tiene una catarata muy grande, miren, salvo una subcapsular machaza, pero si no. Los campos visuales por catarata generan esta depresión difusa. Fíjense, efecto medio, menos 10, un patrón de estándar que se ve ahí, era más 6 con 43, 79 años de foliación, obviamente un defecto muy marcado con remanente central, pero la función foveal, que son, en este caso son 5 puntos, que pueden ser 4, es buena. Hay un estudio, hay varios, que dice que si la función foveal está entre menos de 14 decibeles, la proyección de la agudeza visual postoperatoria para la FACO es menor a 2080 o 2080. Si tiene entre 14, o entre 12, 14 a 18 decibeles, puede estar hasta 2040. Si tiene arriba de 18 decibeles, puedo tener 18 o 20 decibeles, una agudeza visual de 2030, 2020. Entonces, si yo a este paciente que tiene un muy mal campo visual le veo una buena función foveal, sin ningún riesgo, ningún escotoma sobre el área foveal, yo le puedo proponer una FACO a este paciente cuidando todos los parámetros de hipertensión
intra y posquirúrgico, o sea, con todos los chiches, no multifocal, por favor, y el paciente va a ver mejor. Pero si yo tengo un paciente, bueno, acá no ven sin duda, ¿no? Acá tengo paciente, ¿dónde está? Menos de 14, menor a 20-80, entre 15 y 18, 20-40, 20-80, no 18, 20-40 más. Si tengo estos pacientes dudosos, miro y voy buscando. Acá la sensibilidad es buena. Pero si tengo un split fixation o tengo zonas de 0 o de muy poquito, la verdad van a recuperar muy pocas. Y eso el paciente lo tiene que saber preoperatoriamente. Y que no les pase esto. Buen campo visual, catarata, mágicamente le sacan las gotas, porque dicen que la catarata le curó el glaucoma. 5 años después, glaucoma pseudofoliativo, que le habían sacado las gotas, porque obviamente después de la faco le bajó la presión, el paciente veía 10 décimas, se sentía bien, 5 años después tiene con glaucoma terminal. ¿Por qué? Porque el glaucoma es una enfermedad crónica. La catarata es una eventualidad dentro de la historia del paciente de glaucoma. ¿Le va a bajar la presión ocular después de una faco? Sí, a un porcentaje sí. A un porcentaje no, y un porcentaje se le va a disparar. Pero al porcentaje que le baje la presión, no le eliminen al 100% las gotas, que el paciente entienda que su patología sigue. Por eso tengan en cuenta que los cambios en el campo visual pueden ser no tener defectos en un área, o sea, aparición de defectos en un área normal previa, profundización de un defecto previo, expansión de un defecto preexistente, o depresión generalizada. Estas son las 4 formas que yo puedo tener, de no lesión a lesión, una lesión que crezca así, o que crezca en profundidad, o que todo el campo se me aplane. Esos son los 4 tipos de defectos o formas de defectos que puedo tener, que puede ser por escalón nasal, defecto de Bierro, periférico, foveolar, o sea, afectando distintas zonas. Y la progresión es el cambio de la condición previa del paciente, que es una evaluación obviamente retrospectiva, que se valora en 2 o más campos visuales consecutivos, con esto que le decíamos, con 2 o más puntos menores a 5 decibeles de la línea de base dentro de los 15 grados, siendo el 0 la fobia, o sea, el grado del centro de la fobia, o un único punto menor a 10 que se repite en campos visuales sucesivos. Eso ya lo vimos. Evolución del campo visual, cambios. Cuando encuentro cambios en un campo visual puede ser la fluctuación, una long term fluctuation o una progresión de un daño, no hay otra cosa. Si no hay cambio, está estable, entonces ahí no hay nada, está igual, no tiene más magia. Fíjense esta progresión. Menos 2,95 decibeles de variación a menos 4,72 de defecto medio. Uno diría, la diferencia de un año a otro fue 2 decibeles. Bueno, está dentro de la estadística. Tercer año, se me fue a 7,95. De 4 a 7 son 3. Miren arriba. Entonces, ¿qué error se comete muy frecuentemente cuando estudio campos visuales? Mirar el inmediato anterior. Guarden el primer campo visual confiable que tiene ese paciente. Es el campo que tienen que usar de base para hacer todo el seguimiento. Entonces yo miro el campo visual del año 2010 con respecto al 2024. Miro alguno del medio también. Pero ese viejo es el que me va a marcar esta diferencia. Si no es como el famoso historia del sapo en cocción lenta, o sea, va cambiando tan sutilmente que uno cuando te das cuenta ya perdió mucho campo visual. Ese es el valor de ver el campo visual y de hacerle seguimiento, ver las curvas de progresión. Esto ya lo vimos. Lo mismo, formas de progresión, cambios en los decibeles, correlacionar, fíjense, este nervio óptico está bien, pero el campo visual no. Tengo que estudiar por qué tengo este campo visual. O sea, correlación, estructura y función. Lo mismo acá. ¿Este quién es? No sé.